Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Sean todos bienvenidos también los que están siguiéndonos desde las redes. Vamos a tener un tiempo de oración antes de arrancar con todo. Y vamos a dar gracias a Dios por este precioso día, también por los días de lluvia que tuvimos, que en algunas partes era necesario. Así que demos gracias a Dios por todo. Gracias, Padre, Dios nuestro, por este día, Señor, por permitirnos, Señor, alabarte, por permitirnos hablar contigo, Señor, por permitirnos adorarte, Padre. Pongo, Señor, en tus manos toda esta reunión, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Padre. En nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que decidieron venir hasta aquí, Señor, y también los que decidieron seguirnos desde las redes, Padre. Gracias por eso, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a tener un tiempo de alabanza y vamos a cantarle al Señor y vamos a darle gracias porque sabemos que en Él nada es imposible. Gracias, Padre. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Padre, y te damos gracias, Padre. Porque sabemos, Señor, que nada es imposible en ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que siempre estás con nosotros, Padre. Porque sabemos que tu amor es incondicional.
Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que se renueva cada día, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, gracias. Alabamos. Tus brazos y me has dado salvación. Tengo ahora derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres un buen amigo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias, Señor. Amén. Estaremos continuando con un himno que es conocido, es un himno que se titula Hallé un buen amigo. Vamos a estar cantando todos juntos. ¿Sí? Acompáñenme con las panderetas, las palmas, con el corazón contento. ¿Eh?
Muy bien. Sí, tiene muchas gracias. Ok. Bien, buenos días, iglesia, les saludo en el nombre de Jesús. Amén. Agradecidos a Dios por la posibilidad de estar una vez más, como decíamos en el himno, en el cántico, gracias, realmente como podemos ver, estamos ahora dándole gracias a Dios también por lo que el Señor sigue haciendo, amén. Aún falta todavía concluirla con una mano más, pero ya no aguantábamos más. Necesitábamos ya estar así. Bien, iglesia, gracias a Dios y también gracias a todos los hermanos que estuvieron contribuyendo, en especial a su hermano Edward, él es alemán y realmente el Señor tocó su corazón, también con la red, Cristina, la red de intercesores y hermanos que estuvieron aportando para que esto sea una realidad que todavía está está todavía se podría decir, aún para concluirla, pero gracias a Dios por todo eso. Y bueno, bienvenidos entonces, ahora sí vamos a estar compartiendo la lectura en la palabra, sí, voy a estar dejando la posibilidad a mi esposa que pueda estar trayendo la lectura, sí. Muy bien. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Cristo realmente que vino a salvarnos, a redimirnos, Señor. Gracias, Padre, porque es tu iglesia que tú le has dado la autoridad para que podamos llevar tu palabra, Señor. Úsame en este tiempo, Padre, y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas usar a tu siervo para que nos hable en esta mañana. Señor, háblanos, queremos escuchar tu palabra, Señor, tu consejo. En el nombre de Jesús te pido, amén y amén. Muy bien, gracias por la lectura. Ahora estaremos orando por la ofrenda y también para que Dios pueda añadir más entendimiento en lo que el Señor ha preparado. Amén. Sí, Jorge, por favor, puedes orar. Gracias, Señor, por este área, Señor, por el área económica de la iglesia. Te pido que tú nos bendigas, Señor, que tú nos prosperes. Tú sabes cuánta necesidad hay en tu pueblo. Te pido que nos pongas en sintonía contigo, papá, para poder entender y caminar en rectitud también en esta área, Señor. Bendigo la iglesia, bendigo cada familia representada aquí y que ninguna de nuestras ofrendas caiga en saco roto, papá. Te bendecimos, te damos gracias y te honramos con nuestros bienes, con gozo y con alegría, papá. Te bendecimos, amén y amén. Bien, al terminar el culto, pueden dejar las ofrendas en el canasto donde precisamente se está depositando. Bien, vamos ahora. Sí, vamos a sacarnos esto para poder compartir. Vamos a entrar al sermón, ¿sí? Precisamente como se estuvo ya anunciando, el sermón tiene que ver justamente con la continuación de esta saga de estudios que nos hacen estar volviendo a la gloria de Dios, o sea, que nos permitan volver a la gloria. El lema de la iglesia es: volvamos a la gloria de Dios. Y parte de ello es algo que justamente el Señor nos va a estar instruyendo. Justamente la palabra de vida tiene que ver con lo que dice el título: la confesión que trajo confusión. Y es importante que podamos nosotros meditar y tomar en cuenta este estudio. La presencia de Jesús en la tierra trajo verdades reveladas, trajo mucha bendición, no solamente por el hecho de la salvación, sino que también la presencia de Jesús trajo renovación y valoración. Jesús, en su transitar, no solamente sanaba a los enfermos, no solamente hacía milagros, sino que también desarrollaba la valoración o la manera de cómo alcanzar a la humanidad. El que se tenga que estar fijando en los detalles
que socialmente había perdido. Una vez más, la sociedad había perdido, se había insensibilizado a tal grado que, por ejemplo, los ciegos, si una persona era ciega o por alguna situación caía en ceguera, por lo general era abandonada o la persona que tenía ese problema. Y qué no decir de el leproso, cómo poder entender eso de que la sociedad estaba ya sesgando y haciendo una exclusión. Y Jesús, Él viene a traer conciencia sobre eso, sobre la valoración al prójimo. Y en eso Jesús está dándose cuenta, o en todo caso se dio cuenta, de que las personas quienes más generaban esa exclusión y esa manera de cómo tratar al prójimo era gente que estaba dentro de la fe, supuestamente fe. Y hablamos de los fariseos. Eran ellos los más exclusivos, los más radicales, los más racistas, por no decirlo así, por decirlo así, perdón, los más elitistas. Eran de tal manera que ni siquiera se juntaban, si alguien les topaba o alguien les podía tocar, se sentían manchados. Se creían ser el pueblo de Dios, o sea, delante de todas las demás naciones, creerse ser los únicos y los que podían tener la autoridad. Pero eso hacía que generase mucha, pero mucha discriminación. Entonces, los fariseos tenían una manera de poder llegar a la sociedad a influir en el tiempo de Jesús. Y era una secta, o sea, un grupo muy sectario, un grupo muy dado al control de la religión, al control de la fe. Habían llegado hasta ese punto de controlar la fe. Entonces había en ese tiempo esa divulgación de verdades. Y había muchos que se decían ser mesías, falsos cristos. Los griegos, por un lado, decían ellos que la verdad, en cierta manera, no tiene forma de poder determinarla, porque cada uno puede conceptuar su verdad. Y había mucha filosofía en ese tiempo. Había mucho humanismo, bueno, prácticamente es la cuna, Grecia, de esas se podría decir corrientes. Y entonces, todo eso influyó en el Medio Oriente y más todavía en el pueblo de Israel, que dejó pasar esas filosofías. Y entonces no podían ellos asumir la verdad. Y les costaba saber que la verdad realmente es tangible y que está centrada en una persona. Les costaba mucho. ¿Se acuerdan Pilato que le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad? Entonces, la idea que tenían los fariseos sobre la verdad es que ellos tenían la verdad. De que no tendría que pasar ninguna cosa si no fuera por ellos y en lo que ellos interpretaban. Y eso el Señor Jesús veía como que era una especie de levadura, algo que hinchaba, ¿verdad? Lo que aquí que les gusta hacer pan, saben bien eso. Que la mayoría de los uruguayos hacen pan, ¿verdad? Empanada, y tanta cosa linda y rica. Pizzas. Y hay un ingrediente que es empleado, ¿verdad? Y es la levadura. Sabemos que hay que dejarla ahí, ¿para qué? Leude. Y el Señor toma como ejemplo eso, dice, la levadura de los fariseos.
hinchar. Y ahí viene la pregunta, ¿qué puede hinchar? Como la levadura. Entonces está el Señor caminando con sus discípulos y Él les dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este título de Hijo del Hombre, hablaba Jesús en tercera persona. Este título se le atribuye a una profecía, a la profecía de Ezequiel, en que el Hijo del Hombre era prácticamente el mismo Hijo de Dios iba a tomar o asumir ser Hijo de Hombre. Iba a despojarse para ser Hijo de Hombre. O sea, va a ser criado por hombre. Y eso era algo que ya se había profetizado. Entonces el Señor le dice, ¿quién dice la gente que soy? Por decir Hijo del Hombre. Y ellos empezaron a decir, bueno, Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías. O sea, la gente está confundida, no sabe qué cosa decir. Entonces, podemos confesar lo que dice la gente. La gente dice que tú eres uno de esos profetas y también que puede ser Juan el Bautista. Entonces él le dice, ¿y vosotros qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Qué pregunta que les hizo Jesús? ¿Quién soy yo? Y esto lo dijo Jesús para ver cuánta de levadura tenían los discípulos, porque los discípulos, mezclados también en su diario vivir, porque también ellos transitaban por allí, podían ellos también habérseles pegado esa corriente fuerte filosófica gentil que venía precisamente a ser aceptado por esa sociedad y decir que la verdad no se puede definir, que la verdad es algo que cada uno lo tiene y nadie puede definirlo, porque si tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y si tu verdad tú vas a decir que es tu verdad y yo también, entonces no nos ponemos de acuerdo, no podemos definir. Ese era el razonamiento de los fariseos. Y es más, ellos llevaron a eso de que como nadie lo puede definir, lo que va a definir es la fe. Y la fe la tenemos nosotros, decían los fariseos. Así es que nosotros decimos que es de Dios y que no es de Dios. Y Jesús les pregunta para ver si había ¿qué? Levaduras en ellos. Entonces Simón Pedro dijo, aquí Jesús va a sacar una levadura grande, enorme. Le va a sacar la levadura a Pedro. Y dice así, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, dice, bienaventurado eres, Simón. Lo dice delante de los 11 discípulos, lo dice delante de los que seguían también junto con los discípulos, le dice delante de las personas probablemente que estén allí también siguiendo. Y le dice, bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando alguien recibe esta palabra, algo va a hinchar, le va a hinchar, porque en su naturaleza hay eso. Va a llenarse de tal manera que aunque seamos nosotros lo que seamos, va a llenar algo, aunque sea poquito, va a empezar a hacer eso. Y si no cortamos, nos
inflamos y empezamos a hacer, sí, tiene razón, sí. Y comenzamos a creer que nosotros y por nuestros méritos podemos ser lo que somos. Entonces aquí Jesús va a detectar la levadura y él le dice, ¿sabes qué? No, ni siquiera fuiste tú, Pedro. Mi Padre mismo habló en ti. Pedro, habló mi Padre en ti. Qué tremendo. El mismo Padre habló a través de los labios y usó los labios, se metió en la mente, usó los labios de Pedro para dar una verdad. Y la verdad es que él era el Cristo y que él era el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Entonces le dice él a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Imagínate, si ya le dijo bienaventurado, ¿verdad? ¿Qué sienten cuando alguien te dice cosas lindas? Nos sentimos contentos. Contentos. Pero qué bien, qué hermoso que estás, ¿verdad? O si no, dice, pero tremendamente, qué excelente, prolijo, y le das todo sacas todo el rollo de todos los elogios. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero en el fondo algo va a levantar. Porque todavía necesitamos que el Señor nos vaya sacando de a poco, hasta que no quede nada de lo leudado, sino veamos a Pablo. Pablo era un experto, se volvió un experto en esquivar los elogios. Y cuando ya le llegaron al toque de provocarlo, para humillar y para que pueda ubicar a la gente, le empezaron a decir a Pablo, tú vas a ser apóstol. No, tú no eres nada. Si tú perseguías a los cristianos, tú no eres nada. Y él comienza a decir quién es, para callar las bocas. Pero lo hacía con un propósito. Y luego cuando venían los elogios con Pablo y Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí. No, eso yo lo estimo por basura. No, eso no me sirve. Mire, así era el hablar de Pablo. Pablo, qué buena palabra que trajiste. Pablo no va a estar diciendo, el Señor me reveló, el Señor me dio un rema me vino, un rema. No va a decir él, porque yo voy orando todos los días, estoy ayunando, estoy metido, me consagro, estoy en el altar. Ahí no va a decir eso. Él no va a decir, porque estoy leyendo la Biblia y me tengo el hebreo, tengo el griego, tengo el uruguayo, tengo todo. Tengo todo ahí. Tengo los contextos, los textos y los pretextos, lo tengo todo ahí. Tengo la biblioteca, tengo un montón. Para que veas cómo estudio. No va a decir eso, Pablo. Pablo dice, eso lo estimo por basura. Pero no está hablando de lo que él da, sino de los elogios que pueden perderlo. Si no me sirve ese elogio. Usted me va a decir, hermano, entonces hoy no le voy a decir nada. No, si el Señor sabe cómo hacerlo, el Señor sabe cómo hablar por ti, porque sabe que el corazón que va a recibir ya tiene ese filtro. Y no se va a estar creyendo que es lo que no es. Entonces llega el momento en que le dice, yo también, que Jesús es tremendo, le dice a Pedro, yo también te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay dos posturas.
aquí hay dos posturas. Voy a pedir que pase por aquí Alexander, pase por acá Alexander. Vamos a hacer la idea que él es Pedro, ¿sí? Él es Pedro. Mire esta postura, la primera postura. Jesús le dice, yo a ti también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y mira a la gente y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que quiere decir es que Dios va a hacer de Pedro una iglesia. Somos cada uno una iglesia. Esa es la primera postura de Jesús mirando a los demás y diciendo, y sobre esto voy a edificar mi iglesia, no su iglesia. Es mi iglesia, pero voy a edificar sobre esto. Es la primera postura. Gracias. La segunda postura es cuando se interpreta de que él está diciendo sobre mí voy a edificar. Tú eres Pedro, pero ¿sabes qué? Sobre mí voy a edificar. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál de las dos posturas podría ser? Aquí Jesús no se va a atribuir una actitud de vanagloria, porque no es su estilo. Por eso él empleó la manera de usar de cómo él podría denominarse, lo usaba en tercera persona. Porque hasta en eso se cuidó. Y cada vez que decía yo, es una cosa tremenda oír decir eso a Jesús, porque es el mismo Dios. Pero aquí le está diciendo en esas posturas. Entonces imagínense, cualquiera de las dos posturas, Pedro está allí, está ahí, y le dice así, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está diciendo que Pedro va a armar su iglesia, sino que él va a ser la iglesia de Dios. Como tú o como yo somos la iglesia de Dios. Él nos va a edificar. Y entonces le va a decir, no va a prevalecer el Hades. O sea, el infierno no va a ni siquiera prevalecer contra ti, Pedro. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque no estás tú solo, ya que estás edificando sobre mí. Yo te voy a hacer roca, igual como yo, porque yo soy la roca de tu salvación. Así es que tú tienes que ser mi imagen y semejanza, que ese es el fin. Por eso le cambia el nombre. Petra, que es pequeña roca. Entonces llega el momento en que Pedro está delante de los demás y él está comenzando a tener ya la levadura. Se le empieza a hinchar, poquito a poquito. Y le dice, y es más, a ti te daré las llaves. Y todos creen que Pedro arriba está con una función. ¿Qué? Del llavero, ¿verdad? Mucho tiempo se creyó, dice, no, lo que pasa es que, ¿quieres conocer a Pedro? Si cuando tú te mueras, vas a buscar un hombre que tenga aquí en su cintura un montón de llaves. Ese es Pedro. Clarito, clarito. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, te daré las llaves del reino. Sí, pero aquí Jesús está hablando de otra forma. Te daré las llaves del reino de los cielos. No implica que Él va a ser el portero. Implica que Él va a tener acceso a el reino espiritual. A ti te voy a dar el acceso al reino espiritual. Y dice así, y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos. Los cielos es una expresión dada para hablar de este cielo atmosférico y del cielo sideral. Cuando se habla del cielo donde está el trono de Dios, se le dice cielo de los cielos, y eso está en la Biblia. Pero no está hablando, y algunos también dicen tercer cielo, como Pablo lo dice, hasta el tercer cielo. Pero cuando habla de los cielos, está hablando de este cielo y del cielo sideral, donde están las estrellas, donde están los planetas. Y entonces le dice, te daré las llaves y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. No está hablando del cielo de él porque no podemos atar nada allá arriba. No podemos atar en el cielo de Dios nada. Porque si no, Dios no sería Dios. Y además, ¿cómo vas a atar a Dios? Señor, yo te ato en tu trono. Te ato. No puede ser. No puedes tener esa potestad, solamente esa potestad está dada a Dios. Está hablando de los dos cielos. O sea, vas a tener acceso al reino espiritual que está en la atmósfera y que a veces se pone tan pesada la casa, presión en la casa, en la familia, pelea y tanta cosa, porque sencillamente hay algo en la atmósfera que está rodeada o plagada de huestes malignas para que pueda haber perturbación y confusión. Entonces dice Jesús le dice a Pedro, tú vas a tener acceso ¿a qué? A que eso sea atado, toda trampa del diablo, todo lo que sea, se ata, queda inerte, queda inoperante. Eso significa que quede inoperante, o sea, atado es quedar inoperante. Tú vas a hacer, lo que le está diciendo Jesús a Pedro es que tú vas a ser aquel que de pronto en el mundo espiritual puedas hacer que ese mundo espiritual maligno tenga que quedar paralizado, atado, para que no siga procediendo. ¿Y sabes qué? Él es llamada a la iglesia y tú también y yo también, así que podemos hacerlo en el nombre de Jesús, porque esto está dado para nosotros. Y luego dice así, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Primero, ¿dónde hay que desatar? En la tierra. Primero, ¿dónde tienes que atar? En la tierra. Todo se ata aquí. ¿Por qué? Porque no es lucha contra sangre ni carne, son espíritus. Entonces mandó a sus discípulos que no dijese a nadie que él era de Jesús. Ahora se va a hinchar Pedro. Se hinchó Pedro. Dice el relato, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Y aquí viene Pedro actuando lleno de esa hinchazón por los elogios. De los logros o de las cosas que pasan. Entonces dice aquí, 22, entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a decirle, a reconvenirle, a hacerle cambiar de parecer. Jesús está anunciando que va a morir y Pedro ya se cree con la autoridad y con todo lo que le dijo, ya se cree él de que va a tener esa responsabilidad de cambiar la historia. Y entonces él, dice el versículo 22, tomando a Jesús aparte, le va a decir, Señor, gracias. Le va a decir, Señor, gracias. Perdón, gracias. Señor, ten compasión de ti. Señor, ten compasión de ti. No le va a decir, Señor, ten compasión de ti. No, él va a decir, Jesús, una palabrita, por favor.
Si tú lees lo que es Marcos 8:31 y Lucas 9:22-27, vas a encontrar también algo así. Lo llevó aparte, dice. Un momentito, Jesús. Ten compasión de ti. Qué atrevido. Jesús está diciendo que es necesario ir a Jerusalén y que padecer mucho y hasta inclusive morir y resucitar al tercer día, y él dice, ten compasión de ti. En ninguna, miren lo que dice, en ninguna manera esto te acontece. O sea, él tomando esos elogios, creyendo que, bueno, ya tengo la llave, ya tengo los elogios, bueno, el Señor me ha dicho que yo soy la roca y que, bueno, edificar sobre mí y voy a ser yo importante, ya soy, porque hasta inclusive me ha dicho delante de todos que puedo atar y desatar, o sea que yo tengo el poder. Y es más, tengo las llaves. Cuidadito, tengo las llaves. Así que capaz que ya puedo decirle al Señor, o sea, estoy al nivel. Y por eso él dice, un momentito, Jesús, por favor, quiero hablar contigo de eso. ¿Sí? Por favor, chicos, perdón, Jesús. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te contesta. Jesús, ¿qué le dice? Ay, Pedrito, ubícate. ¿Qué le dice? Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Ustedes se imaginan la cara de Pedro? No. ¿Y esto que lo llamó aparte? Pedro se quedó. Y le dice así, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás es un gran estudiante que se ha vuelto un gran maestro. Él nos está estudiando miles y miles de años. Conoce al hombre. Hay una película llamada El abogado del diablo, no sé si lo vieron. Y ahí donde dice, Satanás dice, bueno, yo soy un gran humanista, el más grande humanista. Amo al hombre. ¿Cómo lo voy a querer destruir si yo lo amo? Mentiroso. Lo que Jesús le está diciendo es que él está preocupado, él está interesado en conocerte a ti y a tus deseos. Saber de mí y deseos. Él quiere derribarme, no quiere que yo sea la iglesia de Dios, porque la única que puede hacer que el infierno, el Hades, no prevalezca, y en el Hades, ¿quién está? El diablo. Entonces, no quiere que prevalezca, él no quiere que la iglesia que Dios ha puesto en ti, cuando aceptaste a Jesús, Dios te hace una iglesia fuerte. La iglesia no es esto, la iglesia eres tú. Soy yo. Y entonces el Señor le pinchó el globito de la levadura. Todo comenzó ¿con qué? Con los elogios no canalizados. Y aquí Jesús va a decir una cosa tremenda. A raíz de esto, Jesús se aparta de Pedro. Pedro se quedó pensando, no se sabe, ya hace un momento el Padre le habló y luego está Satanás. Estaba muy, ¿qué? Confundido. Y dime si eso no pasa hoy en día. Estamos bien, salimos angelitos de acá, todo, o sea, para que bien. Pero una cosa que pestañemos, estamos siendo diablos. Estamos cayendo muchas veces en eso. Y tenemos que volver al Señor. Perdóname, Señor. Y el Señor nos perdona.
¿Pero por qué? Porque no vemos estos pequeños detalles a los cuales hacemos que nuestra mirada sea puesta en esas cosas. Iglesia, si alguien te elogia por lo que haces, por lo que eres o por lo que tienes que aprender a que eso tiene que ser estimado como algo que no te beneficia, sino que todo sea analizado al Señor. Señor, todo es por ti, esto es tuyo. Si esto es tuyo, Señor, todo lo hiciste tú, no hice nada, entonces si no lo hice yo, entonces eres tú. La gloria es para ti. No tengo por qué estar diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo esto. No, porque eso no ayuda, eso es algo que te va a elevar. No se eleva. La humildad es la capacidad que tiene la persona para no llenarse de elogios. Porque así comenzó Satanás. Satanás fue creado con sonidos. Lucifer fue creado con sonidos, sonido de tambores, sonido de flautas. Fue creado, se entretejieron los sonidos y se formó el querubín lleno de sonidos, de luz y de hermosura y preciosura y tanta cosa perfecta. Cuando él hablaba, los ángeles, los seres angélicos y los seres que estaban ahí en el cielo, qué hermoso, pero qué precioso, qué hermoso, qué tremendo es Dios, qué tremendo hizo Dios, una cosa tremenda. Pero dice él que iba poco a poco llenando su corazón de eso, de esos elogios. Al punto tal que él se creyó que ya estaba dispuesto a estar ¿dónde? En el mismo trono de Dios. Como Pedro, por eso le dice Satanás a él. Porque Pedro es eso, va hinchando de a poco a dar lugar a la soberbia, porque si aparece Satanás es porque está la soberbia. Porque él se creyó y dice, bueno, si tengo las llaves, tengo esto, el Señor me habló delante de todo, o sea, ya, yo tengo todo eso, bien, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y qué? Entonces estoy a tu nivel, Jesús, ven, quiero hablar contigo, muchacho, estás mal, ¿cómo vas a morir? Muy mal, muy mal, muy mal. No, eso no contesta. Vamos, dale, cambia eso. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Estás bien? Satanás, fuera de aquí. Porque si es que él, tiene razón, Pedro. Sí, voy a pensarlo, pero ¿te parece? Déjame pensarlo. Ahí Satanás hacía lo que quisiera. Estaba esperando eso para salir del corazón de Pedro y decirle a Dios, ese es el que va a salvar, el que ni siquiera tiene la capacidad de poder recibir o poder dar a entender de que hay cosas que no tiene que asumir. Entonces aquí el Señor, viendo eso, dice así, ok, saco esto y voy a cortar la levadura de estos también, de una vez. Ya está cortado acá, vamos para acá. Y él va y le dice, versículo 24, dice a los discípulos, bien, chicos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué lo dice? Por este caso, para que se corte la levadura de una vez, para que se quite eso, no hincharse. Chicos, no se me hinchen ustedes. A ver, ¿me quieren seguir? Bien, niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Quiere decir que no eres tú, sino el Señor en ti, la gloria para Él. Es Él. Es Él, yo no, tú. Ahora dice, tome su cruz. Esto sí fue una cosa tremenda que la gente, cuando lo oyó, los que estaban siguiendo, empezaron a retraerse y a decir, está mal. ¿Cómo me está diciendo eso? Qué malo que eres, Jesús. No quieres, claro, porque te diste cuenta de que me dabas de comer. Porque recuerden que él había alimentado. En el capítulo 15 había alimentado. La gente seguía por los alimentos. Había alimentado. Entonces seguían a Jesús porque, claro,
no voy a comprar pan. ¿Por qué? Porque el Señor capaz que ahí hace pan. O capaz que por ahí va a multiplicarla. Seguían a Jesús. Entonces, para que Jesús, para que puedan ellos tener las cosas claras, dijo: si quiere venir alguno en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y esta palabra, tomar su cruz, para un judío y para la gente de ese tiempo era: tienes que estar dispuesto a que te maldigan, porque la cruz era maldición. Maldito aquel, dice, que es puesto en una cruz. Y sigan. O sea, no es que vas a encontrar elogios, vas a encontrar críticas, vas a encontrar maldiciones, te van a escupir la cara, probablemente te van a tirar hasta piedras por ser mi seguidor. ¿Estás dispuesto a eso o solamente quieres las llaves? Porque eso es lo que está hablándose ahora. Las llaves del reino, todo el reino para aquí, el reino para allá. Sí, pero a ver, ¿estás donde están los que sufren? ¿O estamos allí? Pues tenemos que estar allí. Y para eso nos vamos a convertir de repente en foco de maldición. Nos van a maldecir. Bueno, bienaventurados si te maldicen. Mateo capítulo 5. Por mi causa, lo que te vituperan. Ahora dice: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y Jesús va a decir una cosa tremenda: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que si hay alguno de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre. Jesús está hablando acerca de que no vamos a estar centrándonos en lograr cosas para que la gente los vea, porque estaría yo siendo como vocero de Satanás. Satanás se preocupa en las cosas de los hombres, agradar a los hombres. Jesús se preocupa de la vida eterna, que agrades a Dios. Ahora, la recompensa de lo que tú hagas lo va a dar a Él. Pero la pregunta es: ¿está siendo de provecho para tu alma el que puedas estar pensando de que tus logros y las cosas que tú o yo podemos tener realmente ya nos llenan? O sea, no, yo tengo mi casita bonita, yo tengo mi familia linda, yo tengo mi trabajo, hago esto, tengo aquello, estoy tranquilo, estoy esperando que el Señor ya me recoja. Y el Señor dice: ¿qué provecho hay? Porque el provecho tiene que ver con aquello que tú hagas para Él, no para ti. Ahí está el provecho. Las obras son con fe y fe que generen obras. Por eso es necesario que comprendamos tú y yo esto. Pero la confesión que hizo Pedro le trajo confusión a él mismo, porque no supo qué hacer después. Y ahí poco a poco se van a ir acumulando cosas que lo llegaron hasta negar a Jesús. ¿Qué dice ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Néguese a sí mismo. ¿Pero qué hizo Pedro? Negó a Jesús. ¿Por qué? Porque él todavía estaba sin dejar eso. Sin dejar. ¿Sabes cuándo dejó esto? Cuando el Espíritu Santo tomó el control de su vida. Y ahí en Pentecostés, hasta la sombra de Pedro, ¿qué hacía? Sanaba de su fe. Porque es precisamente lo que Dios quiere. Ya convertirnos en portadores de su luz. Vamos a ponernos en pie, agradecer a Dios y que el Señor nos ayude a que podamos estar combatiendo esta levadura, si todo sea para la gloria de Dios.
Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque a través de esto nos ubicas. Señor, es bueno esto. Porque Señor, no queremos tener levaduras, no queremos tener cosas que nos puedan estar hinchando innecesariamente. Señor, ayúdanos a ser lo más humildes contigo, delante de ti, con los hombres, contigo, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes con nuestro llamado a ser iglesia tuya y no a ser mi propia iglesia, Señor. Quita todo egoísmo de mi corazón. Quita toda cosa que puede estar generando el que te niegue. Tú me dices, Señor, que no te niegue. Capaz ya lo estoy haciendo con mis actos, con mi forma de pensar. Señor, te estoy negando la posibilidad de que puedas tú intervenir. Pero este libre albedrío le entrego hoy a ti, Señor. Le entrego a tal modo de que tú intervengas. Y si tienes que cortar la levadura, sácalo. Pero permíteme ser humilde delante de ti, delante de los hombres. Y que puedas tú vivir en mí, Señor. Que puedas tú, Señor, hacer la obra. Haz la obra, Jesús. Haz la obra, Señor, restauradora. Aquello que la oruga, Señor, el saltón, el revoltón, todas esas secuencias de destrucción que hay en mi vida, se ha sacado, Señor. Ayúdanos, Señor, que puedas tú hablar y no Satanás a través de nosotros. Que puedas tú intervenir y no él, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias. La gloria sea para ti, total e íntegramente para ti. Nada somos sin ti, nada somos. Nada podéis hacer sin mí, dice tu palabra en Juan 15. Queremos permanecer en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La gloria sea a tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga. Gracias, Señor. Gracias. Tomen asiento, iglesia. Ahora vamos a estar pasando los anuncios.